Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, si es que me están escuchando a esa hora o desde cualquier parte del mundo en la que ustedes se encuentren. Bienvenidos a esta la clase 24, es la primera clase que vamos a ver ya del nuevo bloque, es decir, a partir de aquí ya van a empezar a correr los temas para el segundo parcial. Y en esta clase la vamos a empezar con ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas, como su nombre lo dice, son aquellas ecuaciones en las que yo voy a tener ya esa variable, pero ahora esa variable x va a estar elevada al cuadrado. Bien, y se van a componer básicamente o esencialmente de estos tres. Yo voy a tener el término cuadrático que va a ser la constante multiplicada por esa variable que está elevada al cuadrado, el término lineal, que va a ser esa otra constante multiplicada por x pero elevada a la primera potencia, por eso se llama término lineal. Y el término independiente, que podemos verla como es aquel que no tiene la x, o también lo podemos ver como que es aquel que está multiplicando por una x elevado a la potencia 0. Cualquier x o cualquier número elevado a la potencia 0 es como si yo lo multiplicara por 1. Por lo tanto, ese término independiente lo podemos ver como el que no tiene x o el que tiene esa x a la 0. ¿Ok? Bien. Hay diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas o se clasifican de la siguiente manera. Las completas son aquellas que van a tener esos tres términos, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y las vamos a igualar a 0 para que nosotros podamos entonces convertirlas a ecuaciones y que esas ecuaciones puedan tener una solución. Cuando una ecuación cuadrática está igualada a 0, entonces decimos que está en su forma general. Además de las completas, pues están las incompletas y las incompletas se van a clasificar en dos a su vez. Las puras, que van a ser aquellas que solamente tienen un término cuadrático, pero que no tienen un término lineal, aunque sí pueden tener un término independiente. Y como su nombre lo dice, son ecuaciones cuadráticas, entonces solo hay un término cuadrático, no hay un término lineal. Y las mixtas, que sí van a tener los dos, tanto el término cuadrático como el término lineal, pero que van a carecer de ese término independiente. Entonces, cualquiera de estas dos formas pues no están completas porque no tienen los tres, pero una es pura y otra es mixta. Bien, para que nosotros podamos hallar la solución a estas ecuaciones, vamos a ver cuatro métodos esenciales. La factorización simple, completando el trinomio cuadrado perfecto, la fórmula general, que es la que en el inframundo de las matemáticas se conoce como la fórmula chicharronera, y el método gráfico. El método gráfico es un método bastante interesante porque en el método gráfico podemos graficar nuestras ecuaciones cuadráticas y vamos a ver que pues van a dar una forma parabólica. Y con ese método gráfico también podemos encontrar las soluciones. Sin embargo, no es el mejor método o no siempre es el mejor método para poder hallar las soluciones, sobre todo cuando estas ecuaciones no van a cruzar sobre ejes específicos. Entonces se va a poder prestar a lo mejor alguna malinterpretación gráfica. Bien, vamos a tener 4 clases para este tema y en cada una de estas clases vamos a ver cada uno de estos métodos para hallar la solución. En esta primera clase vamos a ver factorización simple. Pero para que podamos ver factorización simple es importante que nosotros recordemos un poco nuestros productos notables. Bien, el producto de dos binomios. Cuando yo tengo el producto de dos binomios, si ustedes recuerdan, es simplemente desarrollarlo de esta manera. Cada uno de los términos de un binomio por cada uno de los términos del otro binomio. De tal manera que esto resulta x cuadrada menos 2x más 4x menos 8 igual a 0. Y si yo agrupo términos semejantes, esto me queda como x cuadrada más 2x menos 8 igual a 0. Entonces recordemos que a final de cuentas estos dos se suman porque son términos semejantes y me da ese 2x. Y este menos 8 salió de la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, cuando yo quiero pasar del producto de un binomio, lo que hago es pues x cuadrada más la suma de estos dos números y luego el producto de estos dos números. Bien.
Entonces, de aquí a acá es un producto y de aquí a acá se dice factorización. ¿Por qué se llama factorización? Recuerden que factor, la palabra factor siempre viene asociada con una multiplicación. Porque es así que yo estoy multiplicando este número por este número. Vamos a llamarle factor 1 y a ese vamos a llamarle factor 2. Entre esos dos factores lo que existe es una multiplicación. Aquí está. Por lo tanto, se llama factorización. De un trinomio lo que voy a pasar es a dos factores, el factor 1 y el factor 2 que se están multiplicando entre sí. Bien. Entonces, ya con eso vamos a hacer ese mismo ejercicio donde yo tengo esta expresión. Esta es un trinomio, es una ecuación cuadrática, x cuadrada más 2x menos 8, es exactamente la misma. Bien. Entonces, ¿cómo paso yo de este trinomio a dos factores? Bueno, de entrada yo sé que esto me va a dar dos factores. Y cada uno de esos factores va a empezar con x. Ahora yo tengo que ver qué número va aquí y qué número va aquí. Puede ser más y más, puede ser más y menos o puede ser menos y menos. ¿Cómo voy a determinar esos signos? Pues me voy a fijar en el signo de este. Bien. Yo sé que este menos 8 salió a partir del producto de estos dos números. Pero ¿cómo deben ser esos signos para que este signo sea negativo? Pues la única manera de que yo tenga un producto negativo es si los factores, uno es positivo y el otro es negativo. Si yo tengo eso, entonces sí voy a poder tener este negativo. Si este fuera positivo, entonces ahí yo tengo dos opciones, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Al tener dos negativos o dos positivos, entonces el producto me va a dar positivo. Ahora bien, lo que tengo que encontrar es dos números que multiplicados me den menos 8 y que sumados me den más 2. Si yo me quiero poner un poco técnico con las matemáticas, entonces lo que realmente estoy buscando es la solución de este sistema. Que A por B sea igual a menos 8, pero que A más B sea igual a 2. Entonces, si yo le doy solución a ese sistema de ecuaciones, busco A, busco B y entonces ya tengo el número A y el número B. Pero eso es ser muy técnico, realmente se puede hacer mucho más rápido que eso. Simplemente lo hacemos al tanteo. Dos números que multiplicados me den 8 y que sumados o restados entre sí me den más 2, pues 2 y 4. Entonces, yo puedo anotarlo de esta manera, 2 y 4. Nada más que hay que tener cuidado, vamos a verificar. 4 por más 2, pues sí me da menos 8. Ahora vamos a ver si menos 4 más 2 me da más 2. No me da, porque este tiene que ser positivo. Esto sería igual si yo desarrollara ese binomio. Esto sería para x cuadrada menos 2x menos 8 igual a 0. Eso sí está bien. Si yo factorizo este trinomio, me daría esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado? Es dónde anoto el 4 y dónde anoto al 2 para que los signos correspondientes al darme la resta me den ese 2 positivo. Entonces lo que tengo que hacer es cambiarlos de lugar. Aquí va el 4 y aquí va el menos 2. Ahora sí, 4 menos 2 más 2. 4 por menos 2, menos 8. Bien, ok. De aquí a acá lo único que hice fue factorizar. Después de que yo factorizo, entonces yo ya puedo hallar la solución a esta ecuación. Recordemos que ya los habíamos bautizado. Este se llamó factor 1 y este se llamó factor 2. Y yo sé que este factor 1 entre ese factor 2 se están multiplicando y el producto me va a dar 0. ¿Bien? Ok. Para que una multiplicación me dé 0, eso significa que uno de los dos factores tiene que ser igual a 0. Ok, entonces, si este factor valiera 0,
Entonces, ese 0, por lo que valga este factor 2, pues va a ser igual a 0. Y viceversa. Si este valiera 0, entonces 0 por este factor 1, pues también me va a dar como respuesta 0. Entonces vamos a hacer esas dos suposiciones. Cuando el factor 1 vale 0. Entonces, si el factor 1 valiera 0, eso quiere decir que x más 4 es igual a 0. Si yo despejo de aquí a x, pues x me está valiendo menos 4. Pero por otro lado, cuando yo asumo que x menos 2 es igual a 0, vamos a hacer esa suposición, entonces x va a ser igual a 2. Entonces yo estoy viendo que esta ecuación tiene dos soluciones. Una de esas dos soluciones es cuando vale menos 4 y otra de esas soluciones es cuando vale 2. Yo lo puedo escribir así o puedo cambiar los subíndices, que x1 sea igual a 2 y que x2 sea igual a menos 4. Realmente no importa el orden en el que las reportes. Bien, entonces yo ya hallé la solución a este sistema. Y tiene dos soluciones. Siempre una ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. Y esto va a cobrar más sentido cuando ya veamos el método gráfico, y en el método gráfico se va a ver claramente que sí, efectivamente hay dos soluciones para las ecuaciones cuadráticas. Bien, y hasta aquí ya hallamos la solución de este ejercicio. Sin embargo, nosotros aún así podemos hacer la comprobación. De la misma manera que lo hacíamos con las ecuaciones lineales, para hacer esta comprobación tomamos estos valores de la solución y los sustituimos en nuestra ecuación original. Pero tiene que ser una de las x a la vez, no podemos sustituir las dos simultáneamente. Entonces, primero lo vamos a hacer para x igual a menos 4. Entonces sustituimos menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 menos 8 igual a 0. Desarrollamos esa expresión y me queda entonces menos 4 al cuadrado, 16. 2 por menos 4 me da menos 8 y ese menos 8 que ya estaba ahí del término independiente. 16 menos 8 pues me da que 0 es igual a 0, por lo tanto x igual a 4 sí es una solución. Ahora vamos a hacerlo para x igual a 2. Vamos a ver si x igual a 2 también me da como solución. Sustituimos entonces 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 8 igual a 0. 2 por 2 son 4, luego 2 por 2 son 4 y menos 8 igual a 0. 4 más 4 es igual a 8 menos 8, pues 0 es igual a 0. Entonces con esto yo puedo ver que x igual a 2 también es solución a esta ecuación cuadrática. ¿Okay? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, yo tengo esta expresión. Al igual que lo hacíamos cuando veíamos las ecuaciones lineales, a veces yo tengo ecuaciones fraccionarias, que aquí yo tengo x cuadrada y x lineal. Cuando hacíamos las ecuaciones lineales, a veces teníamos ecuaciones en las que teníamos esos términos cuadráticos, pero terminaban eliminándose entre sí. No siempre va a suceder, no es en todos los casos. Vamos a ver que en este caso no se elimina y me voy a quedar con una ecuación cuadrática. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es buscar esos denominadores comunes. Yo tengo 3 más x, que es lo mismo que x más 3 y este 3 menos x, que yo lo puedo invertir. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a invertir. Y de este lado yo tengo x cuadrada más 2, que si bien recuerdan, esto es una diferencia de cuadrados, que yo lo puedo expresar entonces como x más 3 por x menos 3. Y por otro lado, yo tengo ese 3 más x, pero es lo mismo que x más 3. Y esto es igual a 7 sobre x más 3 menos 1 sobre.
Ahora, para que yo pueda invertir ese 3 menos x, lo que yo tengo que hacer es factorizarles un signo. Y entonces esto sí se convierte a x menos 3. Y se convierte a x menos 3 porque si yo multiplico ese menos por esta x, pues me da menos x. Y este menos por este menos 3 me da más 3. Entonces lo único que hice fue factorizar este signo negativo para invertir el orden de estos dos que se están restando. Y ahora este signo negativo con este signo negativo se están dividiendo entre sí. Por lo tanto, este se convierte a más. Y ya no hay necesidad del signo y tampoco ya no hay necesidad del paréntesis. Entonces esto me queda como x menos 3. Bien, ok. Ahora sí, yo puedo tomar como un denominador al x más 3 por x menos 3. Al 14 no le hice nada, pero al 4 menos x sí lo tengo que multiplicar por x menos 3. Igual aquí, yo tengo x más 3 por x menos 3. Al 7 lo multiplico por x menos 3 y al 1 lo multiplico por x más 3. De esta manera, entonces yo sé que esos denominadores, como son iguales, se simplifican y solamente me queda la expresión 14 más 4 menos x por x menos 3 es igual a 7 por x menos 3 más x más 3. Bien, entonces desarrollo esas pequeñas operaciones y me queda entonces que 14 más 4 por x, 4x, 4 por menos 3, menos 12. Menos x por x, menos x cuadrada y menos x por menos 3, más 3x. Y esto va a ser igual a 7x menos 21 más x más 3. Ahora voy a tomar los términos semejantes. Yo aquí tengo x cuadrada. Entonces la bajo como x cuadrada menos x cuadrada. Luego los términos lineales. 4x y 3x y luego 7x y ese x que los voy a pasar estos últimos dos del lado izquierdo con la operación contraria. Entonces me queda más 4x más 3x menos 7x menos x. Y finalmente los términos independientes. Más 14 menos 12 más 21 menos 3. Y esto es igual a 0. Bien. Simplifico y entonces esto me queda menos x cuadrada. Luego 4x más 3x me da 7x. 7x menos 7x me da 0. Y luego 0 menos x pues me da menos x. Y por otro lado, menos 12 más 21, perdón, 14 menos 12 más 21 menos 3 me va a dar 20. Y termino con esta expresión. Bien, y ya es un trinomio. Yo claramente puedo ver que es un trinomio, nada más que para que yo pueda trabajarlo de manera más fácil, este signo de aquí me está estorbando. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar toda mi ecuación por menos 1. Al hacer esto, todos estos van a cambiar de signo. Este va a ser positivo, positivo, negativo. Y ese menos 1 por 0, pues me va a dar a final de cuentas 0. O puedo factorizar ese signo. O simplemente todos estos los paso del otro lado para que me den con el signo contrario. Todos estos procedimientos son lo mismo. Y al final de cuentas lo que voy a obtener va a ser ya x cuadrada positivo más x menos 20 igual a 0. Bien. Y ahora sí, yo tengo un trinomio. Entonces, de aquí a aquí, lo único que hice fue simplificar. Todavía ni siquiera he factorizado aún. Primero tengo que simplificar y después de simplificar, ahora sí hago la factorización. Entonces, para hacer la factorización, lo que yo tengo que hacer es buscar dos números que
multiplicados me den menos 20 y que sumados me den 4. Entonces, vamos a hacerlo acá arriba. Dos números que multiplicados me den menos 20. Pues como el 20 es negativo, yo sé que entonces aquí voy a tener uno positivo y otro negativo. Y que sumados me den más 1. Pues el 4 y el 5. El 4 por 5 es 20 y pues entre los dos solo hay una diferencia de 1. Entonces yo sé que es 5 y 4. Okay. Aguas, tengan mucho cuidado porque a veces se comete el error de poner aquí el 4 y aquí el 5. El producto me daría bien, más 4 por menos 5 me va a dar ese menos 20. Pero ya la resta de 4 menos 5 me daría menos 1, no más 1. Bien, ahora sí, entonces yo tengo aquí esos dos factores. Entonces vamos a hacerlo para cuando x sea igual a, x más 5 sea igual a 0. Pues entonces x1 va a ser igual a menos 5. Y por otro lado, lo vamos a hacer para cuando x menos 4 sea igual a 0. Pues entonces x2 va a ser igual a 4. Ahora sí, ya como respuesta yo tengo que x1 va a ser igual a menos 5 y x2 va a ser igual a 4. Y esta es la solución a esa ecuación. Y para comprobar podemos sustituir estos dos valores uno a la vez en esta expresión o en esta expresión. A final de cuentas, esta ecuación y esta ecuación es exactamente la misma. Lo único que esta ecuación ya está simplificada en su forma trinómica. Bien, sustituyo el menos 5 aquí y si me da, entonces ese menos 5 va a ser solución. Y por otro lado, sustituye el 4 en esa ecuación y si me da, entonces también el 4 va a ser solución de ese sistema. Bien, ok. Ahora sí, entonces estos son los ejercicios que vamos a estar desarrollando hoy en la clase. Pueden irlos haciendo si ustedes ya tienen el tiempo y la experiencia. Y si no, no hay problema, nos vemos en un ratito más, muchachos.